Estamos arrancando un programa muy intenso el de hoy y ya vamos de lleno a analizar qué pasó el domingo en estas elecciones PASO de aquí de la Argentina. Por eso también estamos aquí con el fiscal Patricio Sabatini, a quien ya lo saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, fiscal? ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Gracias por la invitación. Bueno, usted fue uno de los primeros, hay mucho para hablar y seguro no va a alcanzar el programa, pero de alguna manera lo planteó acá en esta mesa, de que la clase política gobernante y opositora, porque Milei todavía no gobierna, no estaba analizando este fenómeno que comenzó tímidamente, o no, digamos, por el estilo de Milei, pero después se fue esparciendo, decían primero un efecto de las redes, no, esto fue en las redes, y finalmente terminó siendo el más votado el domingo. Sí, bueno, ante todo, buenas noches a la audiencia. Uno, trata de hacer una lectura con uno por ahí es un analista frustrado y soy un meritorio en esto. Sí, lo que uno puede advertir de la foto de lo que ocurrió el domingo, ¿no? Estamos en Argentina y lo que menos hay que subestimar es a la política, ¿no? y a la capacidad de resiliencia que tiene, ¿no? Sigo sosteniendo que la solución es a través de la política, ¿no? La foto dice que, bueno, hay una crisis de representación. No quiero decir que existe un voto bronca, sí una fuerte disconformidad que se evidenció en este domingo, no tanto por, si quiere, el partido político representado por la marca. Hoy Milei es una marca, ¿no? ¿Y por qué digo es una marca? Porque, bueno, la representación directa o indirecta que pudo haber tenido en las provincias hasta el momento le fue muy mal en las elecciones, ¿no? Y estamos hablando que el país, 16 provincias, sobre todo en provincias que han tenido elecciones para gobernador, cuyos gobernadores electos han ganado la gobernación holgadamente en algunos casos, en otros no. Milei hizo pie allí. Es un fenómeno transversal también. Cuando digo transversal ni siquiera es una cuestión etaria de los jóvenes, que sí, sin dudas, hay una influencia muy importante de los primeros votantes, de los que han nacido en el año 2007, que hoy tendrían 16 años, a una franja que va de 25 años. En algunos casos, en el primer, segundo cordón del conurbano, donde hay una población vulnerable, se sintió fuerte el voto de Milei. A diferencia, si quiere, de posibles colapsos, si se puede tomar en cuenta el último en el año 2001, la diferencia es que el colapso del 2001 en las elecciones se materializó a través del voto en blanco, de la abstención, y en este caso, bueno, tenemos el fenómeno Milei y la abstención. Si nosotros sumamos los votos de Milei, o el porcentaje que sacó Milei, más las 11 millones de personas, de las 35 millones de personas que estaban aptas para votar, vemos que 6 de cada 10 argentinos aproximadamente, haciendo un redondeo general, no está de acuerdo con la clase política, con el sistema político, ¿no? Entonces, la foto hoy debería llamar a la reflexión de lo que queda de cara a las generales. Si esto sigue así, me animo a... quiero cuidar de las valoraciones que por el tema del cargo, ¿no? Habría un escenario de segunda vuelta y, bueno, cada uno de los partidos políticos que han pasado a las elecciones generales de octubre tienen que redefinir sus estrategias sin lugar a dudas, ¿no? ¿Cómo se hace, fiscal, para interpretar esto, que sin duda es un golpe al radicalismo y al peronismo, a este bipartidismo, sí, que gobierna desde que tenemos democracia, bueno, por supuesto, interrumpida por el gobierno de facto? Claro. ¿Qué repercusiones crees o cree usted que traerá esto en general? Porque es como que ya se está sentando dos polos opuestos, digamos, ya como que se arma una antinomia. Claro. O esto o lo otro, o derecha, claro, o izquierda, o ultraderecha, o populismo. Claro, bueno, he escrito hace no mucho tiempo sobre esta idea de hacer política buscando, redefiniendo al enemigo o al adversario, porque el enemigo tiene un contenido bélico, ¿no? Hoy el adversario es el político, ¿no? Y obviamente su contraparte, el reverso de esa misma moneda, es la antipolítica, lo he escrito, y se está viendo, ¿no? Han quedado o se ha puesto en tela de juicio temas que parecerían ser intocables. Por ejemplo, el uso del aparato, el uso de la caja. Estamos hablando que ganó una persona
por pocos votos. Si uno ve la foto, estamos hablando, es prácticamente un triple empate. Nada más que, si se quiere, la incidencia de cada uno de los partidos que han pasado las elecciones generales, ya sea a través del actual ministro de Economía y precandidato, el caso de Patricia Bullrich o el caso de Milei, son diferentes las realidades que tienen que afrontar de cara a las generales para poder sumar votos. Yo creo, es mi opinión, que no debería gastarse tanto el tiempo en tratar de convencer a las personas que han votado por otras opciones, sino tratar de traer a esas 11 millones de personas, convencer de alguna forma, que sea la mitad de esas personas que vayan a votar, ¿sí? que vayan y emitan su voto, ¿no? Y el mérito también, doctor, que lo ha hecho en muchos lugares del país o en gran parte del país sin tener gente que fiscalice. La gente iba por la propia. Totalmente. Bueno, Milei fue de público conocimiento, ha bajado las personas que usaron o que intentaron usar el sello del partido en las provincias. No han tenido fiscales en las mesas. Mucho peor, o mucho mejor quizás, el elector, el votante pasó a ser el fiscal de Milei. Entonces, en todo el país. Algún caso quizás en el conurbano, por una cuestión de supervivencia, algunos intendentes... Cortaron las boletas. Exactamente, eso es un tema ya que, una discusión que debe dar el partido hacia adentro, pero y conectando con lo que acaba de decir Edgar, una persona que no ha salido de capital a hacer campaña en ninguna provincia, sin caja, sin estructura, diciendo que está a favor de la venta de armas, que está a favor de la venta de niños, que está a favor de la venta de órganos, ¿sí? Que llama a privatizar las calles, ¿sí? Y quizás un discurso de carácter fuerte, violento, fue el que mejor le fue en las elecciones. Entonces estamos hablando de que habría la discusión, todo este tiempo, estos 4 años, estamos hablando que el peronismo, el PJ, junto por el Frente Todos o Unión por la Patria, ha perdido 6 millones de votos, la mitad de lo que obtuvo en el año 2019, que fueron 12 millones. Junto por el Cambio, Cambiemos, ha perdido 1,5 millones. Son 7 millones de personas que decidieron votar otra opción, en este caso, descontento, primeros votantes, que dicen, bueno, mi papá votó el peronismo, mi mamá votó el radicalismo. Sí, esto es también. lo nuevo. Sí. Y valoran lo auténtico, ¿sí? Y la ventaja que tiene Milei en este sentido es la asepsia histórica, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto, doctor? Es nuevo. Que desde principios de siglo, con los incidentes de 2000, 2001, con el que se vayan todos, que no se fue nadie, sino que, yo siempre lo digo en las columnas, que muchos de los que llegaron resultaron ser bastante peorcitos de lo que ya estaban. Y el tema este de jugar a la grieta permanentemente entre los dos partidos mayoritarios ya ha perdido vigencia, o será que la gente ha madurado mucho más que nuestros dirigentes y está convencida y se ha dado cuenta de que muchos de ellos viven en una realidad paralela, totalmente divorciada de la realidad del día a día y de la gente común? Claro, bueno, yo lo veo más como una cuestión de enojo, no de una opción que otorgue una esperanza. Yo creo que es un voto, pido perdón a aquel que no lo vea así, de neto carácter emocional, ¿no? Y la otra vez, bueno, estuve escuchando a una historiadora que hablaba de esta irrupción de Perón en el 45, que así irrumpe Perón, viendo un vacío que era la representación de los trabajadores, pide el Ministerio del Trabajo, y en este caso Milei ve el vacío que es quién va a representar el enojo, ¿no? Entonces, el electorado ve, esta persona habla como yo, piensa como yo, se ve reflejada en Milei. ¿Cuál es la diferencia? No estoy diciendo que Milei es Perón, ¿no? El grafo va a decir que... No. Que las emociones son volátiles y son efímeras. O sea, quiero decir, la calentura en algún momento va a pasar. Sí. Bueno, y además, en una semana terminó llegando el dólar a un precio que quizás tendría que haber estado hace meses y que se venía diciendo una cosa y se hacía otra. Le pregunto, porque usted hizo un análisis también en un artículo sobre la zona suburbana, sobre el cordón de la pobreza, sobre todo Buenos Aires, pero acá también tenemos en la Gran Resistencia, en las grandes ciudades, en las grandes capitales, en todas. ¿Por qué se dio tanto ahí el voto de Milei también? Porque llama la atención, porque
estamos hablando de un gobierno que dice educación pública, estamos hablando de un gobierno que dice que hay que asistir, de un gobierno que dice que tenemos que para la crisis no podemos dejar de pagar los planes. Sin embargo, ser el intérprete de los pobres. Gente que cobra planes votó a favor de Milei. Pero bueno, la verdad es un fenómeno que de antropología social, ¿no? O sea, Sí. Sí, sin lugar a dudas que no es una cuestión de quien tenga planes, estamos hablando de trabajadores pobres, algo que no se veía. Sí. ¿Sí? Y esto obviamente produce una gran herida a un sector que trabajó históricamente por la justicia social como lema, ¿no? Entonces es entendible la fuerte disconformidad. En algunos casos, no sé, eso será contrafáctico, las internas, las discusiones entre pares de cara para pasar a las elecciones generales, quizá hay personas que lo han tomado mal y han optado por Milei. Porque acá el único que tiene, si se quiere, aproximadamente consolidado el voto es Milei. Ahora, Bullrich tendría que tejer alguna alianza con Larreta para decir, bueno, este es el voto duro. Son desafíos que tienen cada uno de los... Y no correrse mucho al centro por miedo a perder votos y que vayan a Milei. Claro, me llamó la atención porque hoy prácticamente marcó la diferencia con Schiaretti, y Schiaretti dijo, no, yo sigo siendo candidato a presidente. Me parece por ahí que la gente de Larreta están, me parece que más mirando a Massa con simpatía que a Bullrich. La propia Bullrich. Digo. Sí, las estrategias de confrontación, Sí. en muchos casos inteligentes, Sí, deben sí, ser sí. cuidadas. Sí, sí. No sé hasta qué punto Unión por la Patria el discurso puede ser muy fuerte contra Milei. Tenemos el caso de Provincia de Buenos Aires, que si Píparo se baja, sería un gran problema para el gobernador actual que busca la reelección. O sea, yo creo que hay una tensión, el que las tiene más fáciles sin duda es Milei, porque es un candidato en ascenso, y a medida que va aumentando el descontento social esto podría generar quizás que se incremente ese voto de Milei o no. Sí, sí. Entonces, el desafío yo creo para las tres, lo que tienen mayor posibilidad de pasar un balotaje o ganar en primera vuelta, quién sabe. La verdad que Argentina este año hay una posibilidad histórica que el peronismo pierda el quórum en el Senado. La verdad que se han dado situaciones que uno pensó que nunca se pudieron... Que nunca las haber verían, dado, ¿no? Claro. Sí, yo por ahí digo, acá hablamos de la grieta y se hablan los del PRO con el kirchnerismo habla del PRO, bla, bla, después un canal habla de una cosa, de los porteños, ¿no? Otro canal habla de otra. Pero en definitiva, Brasil profundizó su grieta, Estados Unidos, que también tiene grieta, le costó dos presidentes. Murieron en Estados Unidos, asesinaron en Estados Unidos. Y nosotros parece que tenemos que pensar todo igual, Claro. no puede haber nadie que piense distinto. O sea, para mí la grieta es un invento de los que hoy son las propias víctimas del domingo. Claro. Si yo a lo que voy, muy bien lo que agregás, esto no es un fenómeno local, tiene su lado geopolítico, ¿no? Así Esto es. no empezó ahora, esto empezó con Trump, está pasando algo grave en Colombia, denuncia de financiación de campañas políticas a través del narcotráfico, dos muertos, dos candidatos o precandidatos para la presidencia de Ecuador muertos, hay inestabilidad, o sea, a eso es lo que voy. ¿Qué va a pasar? Vamos a suponer, obviamente no es una valoración, no es una de cara al futuro que puede ocurrir. ¿Qué pasa si Milei tiene posibilidad de ser presidente? O sea, en algún momento él no va a tener la mayoría en el Congreso para poder gobernar, va a tener que tejer alianza con la casta. Si yo daba una charla otra vez sobre criptoactivos, también hasta ahí hay un componente de antisistema, ¿no? ¿Por qué operamos con criptoactivos? ¿Por qué preferimos el anonimato? ¿Por qué queremos estar lejos del control, lejos del Estado, de todo lo que tenga que ver con el Estado? O sea, yo creo que son épocas que hay que poner el ojo y que obviamente la Constitución tiene que estar por encima de estas discusiones, no hay que perder el norte y ver bien qué decisión vamos a tomar de cara al futuro y a quiénes va a afectar sobre todo. Y eso es lo que yo quiero hacer hincapié. Los votantes de Milei están tan enojados que no saben, o de cualquier discurso radicalizado, ¿no? Vemos que los dos candidatos
de centro no le fue muy bien en las elecciones. Todo habla de que la sociedad está radicalizada o moderadamente radicalizada como mínimo, o no le interesa la política o quiere castigar a través de la abstención, ¿no? Sí, sí. Le pregunto algo, porque usted fue uno de los que investigó aquí en el Chaco, sin hablar de un caso puntual, causa lavado 1, causa lavado 2, causa lavado 3, no se trata de dar nombres, digamos, pero de alguna manera usted no siente cierta frustración que la gente que usted investigó, y digo, también esto también está expresado en las urnas, Claro. Hoy están en libertad. Yo soy muy respetuoso de la palabra, en este caso, de los jueces que han decidido. Sí. Cuando no estuve de acuerdo, tuve la herramienta que es recurrir. Algunos casos no fue muy bien, otros casos no fue muy mal. La verdad Pero que no es también, lo que pasó el domingo, ¿no es un mensaje también para los tres poderes? Sí, yo creo que hay un enejo, sí, sin duda. Cuando hablo que hay un descontento con la política... Vemos gobierno, pero me parece que también se está cuestionando al Poder Judicial, al Poder Totalmente. Bueno, esto yo siempre lo aclaro. Cuando yo hablo que hay un descontento con la política, nosotros pertenecemos al gobierno, a la polis, Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, sin lugar a dudas. O sea, nos incluimos, me incluyo, formo parte del sistema. Con esa sensación de impunidad, sensación de falta de acceso a la justicia. Entonces... Que uno entra por una puerta, sale por la otra, que también, digamos, tenemos los piqueteros en las calles, más allá de Resistencia, sí. Buenos Aires. Sí. Fue Bueno, terrible lo que pasó un detalle no menor, y esto yo quiero hacer una disección y hacer un poquito más quirúrgico, ¿no? Es, ¿cuál es la propuesta para gobernar un país probablemente con un 42, siendo generoso, 42% pobres, de cara al futuro, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? Eso es lo que hay que buscar, ¿no? Yo creo que no se puede gobernar un país, o una provincia, o una ciudad, a base de palos y garrotes. Si obviamente, y estamos en eso, tenemos una investigación vinculada con un hecho atroz que está siendo investigado en la provincia, del cual nosotros seguimos trabajando y estamos viendo cuál es la sistemática en un expediente concreto. Tenemos pensado citar al denunciante, que en este caso Sergio Soclender, y estamos viendo la ingeniería de esto, ¿no? Y vemos por dónde está el problema, ¿no? Intermediarios, terceros, como extorsionadores, que se abusan del sector vulnerable, ¿no? O sea, yo quiero hacer esa distinción, ¿no? Una práctica... Claro, que son los que muchas veces reciben estas ayudas por parte del gobierno y que no les llega efectivamente a quienes los famosos intermediadores, y muchos de ellos los vemos que están de un lado y otro del mostrador, porque son funcionarios y a la vez son referentes de algunos de estos movimientos que reciben muchísima plata y a veces sin rendirle cuentas a nadie. Sin lugar a dudas, pero bueno, esto es una foto, puede cambiar en las elecciones generales. Puede pasar cualquier cosa en 2 semanas. Con la foto uno dice, bueno, están junto por el cambio de Milei está a 200.000 votos, creo, si mal no recuerdo, 300.000 votos. Y la fuerza que salió tercera está, siempre y cuando nosotros coincidamos de que pueden abarcar o pueden cooptar la parte perdedora dentro de las internas, estaríamos... Claro, que no siempre es lineal esa suma, sin lugar a dudas. El único que tiene quizás mayormente lineal es Milei, porque era el único y el que tiene más posibilidades de crecer, ¿no? El que tiene más posibilidades. Yo creo que hoy, con todo lo que se está hablando, que todos, inclusive nosotros, hoy Milei ya tiene 10 puntos más. Probablemente. Sí, igual, yo creo que la primera encuesta es esta, ¿no? O sea, encuestadores han fallado muchísimo. Ninguno vaticinó esto. El único que más o menos se acercó fue Federico Aurelio, que creo que tiró un 27.5, hay un margen de error de 3 puntos, 2 pero puntos. nadie dijo que él era el que más voto iba a sacar. No, pero bueno, la verdad es que hay que ser prudentes, ¿no? Y no subestimar. Doctor, usted decía no gobernar a los palos, pero el otro extremo, el dejar que cada uno haga lo que quiera, perjudica mucho a la gente, sobre todo a la gente trabajadora, que es la misma que comprando 1 kilo de azúcar, aportando de esa forma, es la que sostiene a muchos de estos movimientos que son los que le hacen la vida imposible al laburante. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo logramos una mixtura de estas dos propuestas o de estas dos recetas, por decirlo de algún modo? Claro, cuando yo hablo de no gobernar con palos, me refiero que no es permitir, creo que lo he dicho en este programa, los cortes de calle, cortes de ruta. A eso se refería, sí, claro. Ahora lo entiendo. Sí, yo sé que grupos y sobre todo madres que van con sus hijos
a cortar las calles. Bueno, hay que ver en la pirámide, ahí hay un aparato, no en términos jurídicos, sino un aparato ahí gobernado por alguien que da la orden hacia abajo, que dice, bueno, mira, o corta, porque si no vas, te cortamos. O sea, si no van al corte, te quitamos el plan. Si no hay un método extorsivo como mínimo o coactivo ahí, bueno. Pero bueno, hay que ser muy prudentes, volviendo a la cuestión de las elecciones, y bueno, sobre todo no subestimar y ver qué ocurre. Siempre hay, históricamente, de las pasos a las elecciones generales, hay un incremento de personas, va del 5 al 2%, se incrementa las personas que no han ido a votar, votan en las generales, ¿no? Y bueno, ir por ese voto, por esas 11 millones de personas que no han ido a votar. Que igualmente la convocatoria de este domingo superó también las propias expectativas de la clase política gobernante y la opositora, porque hablaban de un 60%, invitaban a votar y finalmente la gente fue a votar. Fue a votar. Sí, no a ellos, pero fue a votar. Fue el 70%, pero sí, hay un porcentaje que fue. Doctor, le agradecemos mucho su presencia. Un gusto, como siempre. Cortito, breve, les tengo que preguntar, porque esto trascendió hoy a la tarde, trascendió, fue publicado esta tarde, digamos, pero por los medios están de alguna manera planteando una causa. ¿Hay una denuncia contra Claudia Pansardi por lo sucedido el domingo? Sí, bueno, hemos sido notificados de esa cuestión. La jueza federal también ha informado vía telefónica. Y bueno, hemos recibido una denuncia. En base a esa denuncia, el representante de Juntos por el Cambio, si mal no recuerdo, el doctor Galo Encina. Y bueno, recién empieza esto, estamos realizando algunas medidas de prueba, la verdad que todavía recién empieza y sería prudente no ahondar más en... Además de otras denuncias, falta de boletas, bueno, lo tradicional en todas las elecciones, ¿no? Sí, eso es cierto, Que lamentablemente forma parte del folclore, ¿no? Parte del folclore. La solución no sería, digo, ¿no sería más fácil por ahí pagar los planes a cada uno y listo, y terminamos con los líderes y la que agarran la parte y se depositan? Evitar la intermediación, decís vos. La bancarización. La bancarización sería más fácil, pregunto, ¿no? Sí, eso sería una forma, ¿no? De alguna forma. No sé si para diseñarlo en un programa, pero como este, si no, tirarlo como puntapié sería interesante. Sí. Bueno, gracias, doctor, muy amable. Un gusto como siempre.